Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Natalia y hoy vamos a ver la operativa correcta a seguir para el proceso de cierre de año y la regularización del IRPF de 2022. Confirmarme, por favor, desde el chat que se me escucha bien y que se ve bien la pantalla. Vale. Este webinar será grabado y lo podréis volver a ver en nuestra página web de Sofitec en el apartado de formaciones. Nuestra página web es www.sofitec.com, la tenéis aquí debajo. Os iré indicando los pasos y a medida os voy explicando iremos haciendo algunos ejemplos. Vale. El temario que vamos a ver hoy será la entrada de incidencias para el mes de diciembre. Veremos cómo entrar los conceptos variables a nivel de paga mensual y de extra y las ITs y los absentismos. Posteriormente haremos la entrada de datos de profesionales, regularización del IRPF para el mes de diciembre, cálculo de la paga extra y paga mensual, listado de cuadro de cuotas de IRPF, listados de comprobación, entre ellos veremos el desglose de IRPF, el resumen de nómina y la imputación de costes. Y para finalizar haremos el cierre de ejercicio con el modelo 111 del cuarto trimestre y el listado del modelo 190. Este índice es el orden a seguir para el cierre de año y regularización. Os dejo unos segundos por si lo queréis copiar. Vale. Lo primero de todo que vamos a ver va a ser la entrada de incidencias tanto en paga mensual como paga extra. Habrá muchos que ya lo sabréis y por eso os haré un repaso. Para los que no lo sepáis, vais a ver el proceso. Vamos a 3 y lo primero que hay que hacer es informar las incidencias para el mes de diciembre. Hay que informar los conceptos para las pagas mensuales y pagas extras. Este proceso se puede realizar desde el apartado de nómina, incidencias, conceptos variables. Parece que está tardando. Pulsaríamos nuevo. Lo tenemos a nivel de trabajador, empresa y de centro. En este caso lo haremos a nivel de trabajador, informaremos la fecha, la empresa, en este caso vamos a trabajar con esta empresa, trabajador, tipo de paga mensual, cogeremos el concepto, el importe, en este caso le pondremos 100 euros y le daremos a aceptar. Ya le tenemos aquí. Si quisiéramos hacer para la paga extra, simplemente es indicar que es paga extra, tipo de paga extra. Aquí veríamos las pagas que tenemos informadas a nivel de centro, en este caso tenemos dos y dependiendo de la que pongamos, la fecha automáticamente nos cambia. Pondríamos el concepto y el importe, o bien las unidades si el concepto está tipo U en la ficha del trabajador. Otra opción que tenemos es hacerlo de manera masiva desde entrada de variables y entraremos las variables en este Excel. Iremos al punto, el mismo punto que es nómina, incidencias, conceptos variables, entrada de variables. Exportar
y podemos crearnos un formato. Tenemos uno creado aquí, pero os vamos a enseñar cómo se hace. Desde nuevo, nombre del formato, pondremos el nombre que queramos, cierre de año y tipo de formato tenemos conceptos variables, que es para la paga ordinaria del mes de diciembre, o bien conceptos variables para la paga extra. En este caso, conceptos variables, le daríamos a siguiente. Introduciremos si lo queremos por importe o bien unidades. Si lo tuviéramos tipo U en la ficha del trabajador, utilizaríamos por unidades. En este caso, importe de concepto. Elegimos la empresa y el concepto. Le damos a finalizar. Tenemos aquí creado, le damos a aceptar, elegimos la empresa o los trabajadores. En este caso los vamos a seleccionar todos, el formato, el periodo a listar y la ordenación, si la queremos por código, NIF o apellido. Pondremos 31 del 12 del 2022 y exportamos. En este mismo Excel podríamos acabar de rellenar las variables, ¿de acuerdo? Cuando ya tenemos entradas las variables, procedemos, bueno, guardaríamos el fichero, lo importaríamos, buscaríamos el fichero y importar. Y automáticamente se nos pondrían las variables. Cuando ya tenemos la entrada de variables, cuando ya tenemos hecha la entrada de variables, el siguiente proceso es informar las ITs y absentismos del periodo. Para ello tenemos que ir a presencia, ITs y absentismos. Seleccionaríamos la empresa. Aquí nos saldría el listado de todas las ITs y absentismos. Deberíamos verificar que están entradas todas las ITs y absentismos que nos afectan a la paga ordinaria de diciembre, como también a la paga extra. En caso que no las tuviéramos, les podríamos entrar desde nueva IT, informando empresa, trabajador y el tipo de contingencia, o nuevo absentismo, informando empresa, trabajador, el tipo de absentismo, las fechas y los indicadores que necesitemos. Una vez visto esto, según el índice, vamos a ver la entrada de datos profesionales. Podemos hacerlo individualmente o masivamente a través del formato 116 de bases de IRPF. Primero, para hacerlo de manera individual, vamos a personal, plantilla, buscaríamos el profesional o profesionales, en este caso tenemos uno aquí. Vamos a bases de IRPF, editar, seleccionamos el mes, editar, ponemos el importe de la base y automáticamente nos pone la cuota. El importe de cuota lo coge según el tanto de retención que tenemos. Para informar masivamente desde el mismo punto de personal plantilla, en importar, exportar, seleccionamos el profesional o los profesionales, marcamos exportar y utilizaríamos el formato 116, bases IRPF profesionales, la fecha de inicio y la fecha fin y exportar.
Nos saca el documento Excel. Si tuviéramos más profesionales, podríamos introducir la base y automáticamente la retención. Guardaríamos, haríamos importar el archivo y importar. Es importante que sepáis que aunque en la selección se hayan incluido también trabajadores por cuenta ajena, en el fichero de Excel solo se mostrarían los profesionales. Vale, una vez tengamos informadas las incidencias para el mes de diciembre, tanto los conceptos variables como las ITs como los absentismos, el siguiente paso que realizaremos es la regularización del IRPF del mes de diciembre. También se puede hacer de manera individual o masiva. Individual sería desde la propia ficha del trabajador, desde personal, plantilla, buscaríamos al trabajador, en este caso vamos a coger este, en el apartado de tributación, cálculo actual y calcular previsión. Seleccionaríamos el mes, seleccionaríamos los indicadores necesarios y le daríamos a calcular. Los importes, si no nos hemos fijado, los importes han cambiado. De manera masiva sería desde el apartado de nómina, cálculo, previsión de ingresos y retenciones. Seleccionaríamos la empresa, marcaríamos la fecha de previsión. En el caso que queramos presentar trabajadores dados de baja con fecha posterior a, también lo deberíamos marcar. Cuando ya tenemos seleccionados los trabajadores, se puede realizar primero una simulación y después de realizar la simulación y ver que todo es correcto, vamos a proceder a calcular. Por ejemplo, vamos a marcar solo un trabajador y vamos a listar la simulación. Aquí tenemos la simulación, la retribución fija, la variable, la bruta del anterior y aquí del actual lo mismo. Deberíamos de comprobar si esto es correcto y en el caso de que fuera correcto procederíamos a calcular. Debes de tener en cuenta que con la simulación le estamos diciendo al programa que primero nos haga una simulación mostrándola por pantalla y posteriormente, si estamos de acuerdo con el resultado que está sacando el programa, lo que haremos será calcular para que el tanto por ciento que aparezca me lo lleve la ficha del trabajador. Es decir, si simulamos, nunca nos va a calcular. Procedemos a calcular para que veáis todo el proceso. Para hacer la regularización del mes de diciembre se indica primero el mes y en este caso sería 12 del 2022, el cálculo de previsión, si queremos hacer hasta fin de año o hasta fin de contrato, tener en cuenta las percepciones recibidas anteriormente, tener en cuenta los importes variables de cobro percibidos el año anterior. Si se activa este indicador, el programa tendrá en cuenta los importes variables que el trabajador haya percibido el año anterior. Hay que especificar aquí que si las retribuciones variables del año anterior son superiores a las de este año, se van a coger las del año anterior. Pero sin embargo, si las retribuciones variables de este año son superiores a las del año anterior, me va a coger las del año anterior. Es decir, siempre va a coger las que sean superiores. La única excepción es en el mes de diciembre, que independientemente si el indicador está marcado o desmarcado, siempre se van a tener en cuenta las variables del año en curso. Entonces, este indicador que aparece cuando hacemos todas las regularizaciones del año,
afectan a cualquier mes, excepto en el mes de diciembre, que el programa siempre va a coger el variable percibido y el variable que hemos informado a través de conceptos variables. Por eso siempre hay que informar los variables antes de realizar la regularización de IRPF. El próximo punto es tener en cuenta cambios en vida laboral para pagas extras. Este indicador, si está activado, se tendrán en cuenta las vidas laborables para el cálculo de la paga extra previstas, como por ejemplo un cambio de salario, de categoría, etc. El otro es aplicar regularización por otras causas. Únicamente debe activarse este indicador si el cálculo a aplicar es el de otras causas. Es el motivo 11 de Hacienda. Este indicador, por ejemplo, se suele utilizar cuando el trabajador ha cambiado de régimen de foral o estatal y en otras casuísticas que están establecidas en la ley. Este último punto, quiero recordar que está derogado, pero todavía lo tenemos activo en la aplicación. Pero me parece a mí, lo voy a consultar porque no lo tengo muy claro, pero creo que está derogado. Procedemos a calcular. Lo tendríamos ya calculado. Si se quiere comparar el cálculo con la web de Hacienda, tenemos que acceder a personal plantilla. Seleccionaríamos la empresa y el trabajador. Entraríamos en la ficha del trabajador. Nos iríamos al apartado de tributación, previsiones calculadas. Seleccionaríamos el cálculo de diciembre y iríamos al link que pone pulsa aquí para ver el detalle de cálculo, de la retención calculada. Aquí tendríamos todos los datos, también lo podemos imprimir y luego lo podríamos comparar con la página de Hacienda. La calculadora que nosotros tenemos de algoritmo es igual que el que hay en Hacienda. Después de recalcular el IRPF, el siguiente paso es calcular la paga extra de diciembre. Se hace desde nómina, cálculo, mensual y extra. Seleccionaríamos la empresa, seleccionaríamos los trabajadores o el trabajador. En tipo de paga pondríamos extra, mes y año 12 del 2022. Calcular trabajadores ya calculados. Este indicador deberá estar activado si se calculó la paga extra y es necesario volver a calcularla. Revisar nóminas después del cálculo. Con el indicador activado, al finalizar el proceso del cálculo, se mostraría la paga por pantalla. Tener en cuenta la vida laboral del trabajador. Al activar este indicador, se calculará un tramo por cada vida laboral grabada en la ficha del trabajador. Para calcular la paga extra según los importes actuales de los conceptos salariales, es decir, sin tener en cuenta los cambios salariales que el trabajador haya tenido durante el devengo de la paga extra, no se debería de marcar este indicador. Aplicar los importes de los conceptos salariales de la ficha del trabajador multicategoría. Al activar este indicador, al activar el indicador tener en cuenta la vida laboral del trabajador, si lo activamos, si os fijáis, se activa el indicador. Notificar por email. Al finalizar el cálculo, si se activa este indicador, el usuario que accede a la aplicación de nóminas y realiza el cálculo de las pagas recibirá una notificación por email conforme el proceso ha finalizado correctamente o con errores. Revisamos que los indicadores sean acorde a lo que necesitamos y procedemos a calcular la paga. Cuando ya hemos calculado la paga extra, pasamos a calcular la paga mensual. El proceso que se realiza cada mes, desde el mismo punto, nómina, cálculo mensual y extra.
Tipo de paga mensual, lo mismo. Calcular trabajadores ya calculados, debe estar activado si se calculó la paga mensual y si es necesario volver a calcularla. Revisar nóminas después del cálculo con el indicador activado. Al finalizar el proceso se mostraría la paga por pantalla. Tipo de liquidación, por defecto, siempre se muestra L00 liquidación mensual. No obstante, si se trata de una liquidación complementaria L91, deberíamos de seleccionar L91, complementaria mensual fuera de plazo. Notificación por email, lo mismo que os he explicado antes. Y recalcular paga para vida laboral con fecha de baja específica. Este indicador únicamente deberá activarse en caso de que se vaya a recalcular la paga mensual con una fecha de baja determinada y el trabajador esté dado de alta con una fecha posterior. Es decir, imaginaros que hemos finiquitado a un trabajador el 15 de mayo, pero que luego hemos aprovechado la ficha y le hemos vuelto a dar de alta. Podríamos marcar este indicador y si quisiéramos volver a calcular la ficha anterior, deberíamos poner aquí 15 de mayo. Pues marcamos el indicador, ponemos las fechas y nos aseguramos que está como necesitamos y calculamos la mensual. Ya calculadas las pagas y entradas las incidencias, pasamos al punto 5 del índice. En este caso es el listado de cuadre de cuotas. El cuadro de cuotas es un listado muy útil que sirve para detectar las diferencias entre la retención teórica y las retenciones realizadas a los empleados a las diferentes regularizaciones. Repito, el cuadro de cuotas es útil para detectar las diferencias entre la retención teórica y la retención realizada a los trabajadores en las diferentes regularizaciones. Además, propone, en función de la retribución anual final, un tipo de retención a aplicar en la nómina mensual de diciembre, para ajustar las retenciones del empleado a la retención teórica. Antes de realizar el cálculo, es imprescindible que el trabajador tenga calculadas ya la paga mensual y la extra del mes de diciembre. En trabajadores dados de baja, es necesario y muy importante tener calculadas las pagas del trabajador hasta la fecha de baja. De lo contrario, se mostraría un mensaje en la bandeja de entrada y no realizaría el cálculo. Para acceder al cuadre de cuotas, tenemos que ir nómina, cálculo, previsión de ingresos y retenciones. Antes hemos visto el cálculo de previsión de ingresos y retenciones y ahora pasamos a ver el cuadro de cuotas. Indicamos la empresa, el trabajador, el ejercicio, en este caso 2022. Activamos el indicador presentar trabajadores dados de baja con fecha posterior a si queréis que se muestren los trabajadores con fecha de baja y pulsamos buscar. Aquí nos aparecerían todos los trabajadores. A continuación se muestran los trabajadores seleccionados con los datos de situación familiar, pensiones al cónyuge, si tienen discapacidad, gastos, reducciones, etcétera. Todo esto está informado en la ficha del trabajador. Lo tenemos en personal, plantilla, tenemos al trabajador, editar, votación, datos IRPF y aquí tenemos los datos identificativos, el tipo de situación, documento del cónyuge, si tiene ascendientes o descendientes y a partir de aquí con estos datos son los que nos saldrían en el listado de cuadre de cuotas. Volvemos al listado, nómina, cálculo, previsión de ingresos y retenciones.
cuadre de cuotas. Seleccionamos el trabajador o los trabajadores que queremos y calculamos. Aquí nos aparece la retribución, la retención realizada y la retención teórica. Os he comentado anteriormente que aquí en Pulsa aquí para ver la leyenda, en el caso que no sepamos qué significa, por ejemplo, la A, nos vamos a Pulsa aquí para ver la leyenda y aquí nos dice que es el número de descendientes menores de 3 años. O, por ejemplo, el SF, que todos tienen el 3, veríamos que es situación familiar distinta a la 1 y a la 2. Lo tenemos aquí, pulsa aquí para ver la leyenda. Vale, de esta forma podéis ver la aplicación de esta manera os calcula la retribución y la retención realizada de las nóminas del trabajador y calculará una retención teórica según las retribuciones percibidas. En la casilla de tanto por ciento, ahora de hecho no nos aparece ningún tanto por ciento para cambiar. En esta casilla nos propone el tipo de retención que hay que aplicar en la nómina mensual de diciembre. De esta manera lo podéis informar en la ficha del trabajador y así ajustar las retenciones a la cuota de retención teórica. No es automático, hay que cambiarlo de manera manual, por lo que tendréis que informar el tanto por ciento propuesto en la ficha de cada trabajador y sobre todo volver a calcular la nómina de diciembre de los trabajadores sujetos a cambio. Repito, porque esto es muy importante. Si aquí os propone un tanto por ciento, no os penséis que os lo va a calcular de manera automática. El programa simplemente lo propone. Luego vosotros debéis elegir si lo queréis cambiar o no en la ficha del trabajador. Y posteriormente, si lo habéis cambiado, calcular la nómina. Si queréis realizar una modificación masiva de esto tanto por ciento, imaginaros que hay muchos trabajadores y no queréis ir uno a uno. Pues es la manera de hacerlo masivamente. Se tiene que hacer desde personal, plantilla, buscaríamos la empresa, importar, exportar. El formato a utilizar para cambiar el IRPF de manera masiva sería datos IRPF el número 110, aceptar, seleccionamos la empresa o los trabajadores, vamos si el tipo de ordenación que queremos y exportar. Aquí, en este caso, podríamos cambiar el tanto por ciento de los trabajadores que queramos. En el caso de cambiar el tanto por ciento, guardaríamos el documento, iríamos a importar, buscaríamos el archivo e importaríamos y nos cambiaría el tanto por ciento a todos los trabajadores. Debéis de tener en cuenta, muy importante, que el listado de cuadro de cuotas no atiende a criterios de regularización. Se trata simplemente de una previsión final que solo tendrá en cuenta los límites según las tablas y el límite establecido por la ley. El tope máximo de retención es el 47% para regularizaciones con rentas a partir de 300.000 euros. Hasta ahora, si no me equivoco, creo que el tope máximo de retención era del 45%. El límite no se tendrá en cuenta, ya que solo se tendrá en cuenta al seguirse criterios de regularización. ¿Vale? Bueno, pues una vez que están las pagas calculadas, existen diferentes listados para poder comprobar los datos de IRPF. En este caso tenemos tres.
tenemos el desglose de IRPF, que lo encontraremos en listados, documentos de gestión, desglose de IRPF. Vale, podemos generar el listado de desglose de IRPF que nos permite obtener datos como la base de IRPF, la retención de IRPF, el tanto por ciento de IRPF y la cotización de la Seguridad Social. Esta información puede obtenerse desglosada por meses o bien acumulando los resultados trimestral o anualmente. Podemos poner aquí las fechas que nosotros deseemos. Además, muestra el total por clave de percepción, lo que nos servirá para cotejar los datos de cálculo de regularización del IRPF. Tener en cuenta que al seleccionar varias fichas que pertenecen al mismo trabajador, los datos se agruparán por número de NIF. Es decir, si de un trabajador, en vez de aprovechar la ficha, lo que hemos hecho han sido crear varias fichas, lo que va a hacer el programa es agruparlo por NIF en una sola línea. La opción de tipo de listado sin desglose de pagas permite mostrar los resultados del listado por cada mes acumulando los importes de las diferentes pagas que puedan existir en el mes en cuestión. El tipo de listado pagas desglosadas emite el listado diferenciando los importes según el tipo de paga mensual, extra, atrasos y finiquito. Repito, el sin desglose de pagas simplemente pone el importe total de todas las pagas, mensual, extra y atrasos, etcétera, lo pone todo en una única línea. En cambio, si el de pagas desglosadas nos lo desglosa todo. Yo personalmente es el listado que recomiendo siempre para la comprobación de estos datos, pero debéis elegir el que queráis. Os voy a poner un ejemplo para que veáis cómo es el listado. Lo pondremos todo el año. Vale, aquí como veis, yo he elegido todo el año y me aparecen todas las nóminas calculadas que tienen los trabajadores. Pues, están aquí todos los trabajadores, os los separa por claves, los profesionales, clave G, y abajo del todo tenéis el total. Yo, para mi gusto, y es el que siempre os recomiendo, yo creo que es el mejor porque hay mucha información. Y para hacer la comparación, para mí es el más completo, pero eso a vuestra elección. Luego también tenemos para hacer la comprobación el resumen de nómina. También lo tenemos en listados, documentos de gestión, resumen de nómina. Este listado permite crear distintos formatos de listados personalizando los datos a mostrar, tanto económicos como identificativos. Por ejemplo, vamos a crear un formato específico con los datos que nos pueden ir bien para la comprobación del IRPF. Nos vamos a formato, nuevo, ponemos la descripción y podemos ver que tenemos varios campos, pero vamos a elegir los que nos van a servir para hacer la comprobación. En este caso cogeremos el importe a bruto, lo marcamos, el importe a líquido, cogeremos la base total de IRPF, que la tenemos en el apartado de tributación,
y la tributación total de IRPF. Le damos a aceptar, seleccionamos el listado, seleccionamos el trabajador o los trabajadores, tipo de paga, en este caso pondremos todas, el año que queramos, vamos a hacer solo en diciembre del 2022 y listar. Aquí nos aparecen todos los datos que nosotros hemos puesto en el listado: importe bruto, importe líquido, base total de IRPF y tributación de IRPF. Si os fijáis, no es tan completo como el listado anterior, el que hemos visto de desglose de IRPF. Por eso digo que personalmente creo que para hacer la comprobación es más completo el otro. Por último, un tercer listado que también nos serviría para hacer la comprobación es el de imputación de costes. También lo encontramos en listados, documentos de gestión, imputación de costes. Este listado es cerrado, es decir, no se puede modificar, pero ofrece un documento Excel con todos los datos de la nómina del trabajador. Pondríamos las fechas, el tipo de paga, en este caso siempre recomiendo poner todas las pagas. Escaneamos la empresa o los trabajadores y listamos. Aquí tenemos los trabajadores con todos los conceptos y aquí podemos ver las bases de IRPF. Es otro de los listados que tenemos de comprobación. Repito, tenemos el resumen de nómina, imputación de costes y desglose de IRPF. Los tres los encontramos en listados, documentos de gestión, desglose de IRPF, imputación de costes y resumen de nómina. Vale, pasamos al punto 7, que es el cierre del ejercicio. En este caso, empezamos por el modelo 111. Desde el punto de listados, documentos oficiales, periódico IRPF 111-216. Seleccionaríamos la empresa, en este caso la que estamos utilizando todo el rato, tipo de presentación. Aquí tenemos todos los regímenes forales, en este caso vamos a coger el estatal. Último mes del periodo 12, fecha de pago y el formato de impreso. Según lo tengamos informado en la ficha de empresa, ya sea trimestral o mensual, podemos elegir aquí. O en el caso que sea modelo 212, también 216, perdón, lo tenemos en este apartado, en formato de impresos. En este caso es una empresa trimestral. Si queremos hacer primero la comprobación, podríamos sacar el borrador. Aquí tenemos un borrador y podríamos revisar si los importes nos cuadran con lo que hemos revisado anteriormente.
Aquí mismo ya os lo pone listado borrador 111. No es válido para su presentación. Si hemos comprobado que el importe ya es correcto, podríamos proceder a marcar trimestral presentación telemática. Como he dicho antes, en nuestro caso la empresa es trimestral, pero tenéis la opción de mensual. La forma de pago tenemos domiciliación bancaria o efectivo, según tengamos informado. Si activamos el indicador de emitir percepciones no sujetas a retención, en los modelos 111 trimestral y mensual y 216 se incluirán las cantidades correspondientes a los conceptos que no tributan. Es decir, si lo activamos, se incluirían las cantidades correspondientes a los conceptos que no tributan. Yo recomiendo que si optáis por activar este indicador, lo activéis cada vez que tengáis que emitir el modelo 111, trimestral o mensual y también el 216. Es decir, si el primer trimestre lo habéis marcado, os aconsejo que para los próximos también lo hagáis. Y viceversa, si no lo marcáis, pues no lo marquéis. Asimismo, disponéis también de los siguientes indicadores. Listar solo centros excluidos. Permite listar aquellos centros en los que en el menú Centros de trabajo, identificación de centros, repito, permite listar aquellos centros en los que en el menú Centros de trabajo, identificación centros de la ficha de empresa se ha activado el indicador excluir este centro del 111. Ignorar grupos de IRPF. Activando esta opción se ignorarán los grupos de IRPF parametrizados previamente también en el centro de trabajo. Solo centros que pertenezcan al grupo de IRPF, el que tengamos creado, permite listar aquellos centros que pertenecen al grupo de IRPF que se indique y que previamente se debe de haber parametrizado en el centro de trabajo. ¿Os hago la pantalla? Así. Declaración complementaria. En el caso que tengamos que hacer una declaración complementaria, tenemos también aquí el mismo indicador. Declaración complementaria. Permite la generación de las complementarias del modelo 111. Para ello, al pulsar listar, se mostraría una ventana en la que tan solo deberíais informar el número de justificante de la declaración anterior. Yo ahora no lo puedo hacer porque no tengo ningún caso, pero simplemente al marcar este indicador y al pulsar listar os aparece una pantallita donde tenéis que poner el número de justificante de la declaración anterior. Cuando ya lo tenemos parametrizado a nuestras necesidades, el tipo de descarga también muy importante, directa o mediante A3 Drive. Nosotros en este caso lo tenemos como directa. Pulsaríamos listar. Como lo tenemos en descarga directa, nos descarga aquí el fichero que posteriormente lo podríamos cargar en la página de Hacienda. Vale. Acabado el modelo 111, procederíamos al modelo 190. Para listar el modelo 190 o 216 estatal, accedemos al punto de listados, documentos oficiales, anual IRPF modelo 190. Seleccionaríamos la empresa, presentación ejercicio 2022, fecha de presentación, tipo de presentación, ya sea estatal o de otro régimen foral,
el tipo de soporte, 190 presentación telemática o listado borrador para hacer la comprobación, o, si lo necesitamos, 296 en caso de no residentes. Tomar nombre y teléfono de empresa o parámetros generales de datos de despacho. En este caso, haremos empresa. Es posible incluir las percepciones no sujetas a retención activando el indicador de emitir percepciones no sujetas a retenciones. También disponéis de otros indicadores como la declaración sustitutiva, la declaración complementaria, listar solo centros excluidos, que es lo comentado anteriormente en el modelo 111, que permite listar aquellos centros en los que en el menú Centros de trabajo, identificación de centros de la ficha de empresa se ha activado el indicador de excluir este centro del 190. Y por último, parametrizadas las opciones del listado, en este caso 112, hay 2012, 22, 190, el tipo de descarga directa o mediante A3 Drive, nosotros en este caso seleccionamos directa y cuando vemos que lo tenemos todo comprobado y anteriormente hemos comprobado el listado de borrador, procedemos a listar. Aquí tenemos el fichero 190 que posteriormente lo podríamos cargar en la página de Hacienda. Entonces, hemos hecho ya los 7 puntos que hemos visto en el índice. El cierre de año. Os lo dejo por si antes nos ha dado tiempo a copiarlo. Más que nada porque es muy importante que cada diciembre, cada final de año, vais a tener que seguir todos estos pasos. Están por orden. O sea, es muy importante que lo tengáis. Como chuleta es muy importante que lo tengáis. Aquí sería todo el proceso y si tenéis alguna duda o queréis que repita algún proceso que no ha quedado claro, lo podéis escribir en el chat. Como os he comentado al principio, en unos días tendréis la opción de volver a ver la formación en nuestra página web o, como ya sabéis, podéis hacer las consultas por postventa. Os dejo unos minutos por si tenéis alguna duda o queréis que repita algún proceso. Hola, buenos días. Mira, Natalia, ya tenemos alguna pregunta en el chat. Las voy a ir leyendo para que puedas contestarlas. Nos preguntan cómo podemos ver el borrador antes de listar el 111. Vale. Tenemos que ir en el apartado de listados, documentos oficiales, periódico IRPF 111. Seleccionaríamos la empresa, el tipo de presentación, el último mes del periodo, en este caso el 12 de 2022, la fecha de pago y aquí en formato de impreso, ya según tengáis informado, ya sea trimestral o mensual, lo tenéis aquí. En este caso nuestra empresa la tenemos como trimestral. Marcaríamos 111 trimestral borrador y listar. Y tendríamos el listado borrador. Tal y como os dice, no es válido para su presentación, pero con este PDF podéis comprobar los datos del modelo 111 antes de presentarlo.
Vale, perfecto, Natalia. Muchas gracias. Te leo la siguiente pregunta. ¿eh? Nos comentan, en nuestra aplicación no tenemos el cuadre de cuotas. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Existe alguna manera de cuadrar las cuotas? Seguramente si no tenéis el cuadro de cuotas es porque sois intranet. Si no me equivoco, tan solo está disponible con la versión SaaS y os buscaría una opción. Me guarda salva por favor al cliente y le mandaría por email, le buscaría otro tipo de opción para que tengan este tipo de opción, vaya, para que lo Vale, puedan consultar. perfecto. Te leo la siguiente pregunta. En la previsión de ingresos y retenciones, cuando se seleccionaba la casilla de aplicar bono ¿cuándo se seleccionaba la casilla de aplicar bono IRPF 400 euros? La verdad que al estar derogado este punto, es que seguro que está derogado, también lo tengo que consultar, pero no es una casilla que se haya utilizado mucho. Pero al estar derogado no sabía decirte. Si de hecho, si lo queréis saber, también os lo consulto y os lo digo. Pero ya os digo que seguramente es un punto que está derogado, pero que todavía lo tenemos en la aplicación. Vale. Nos preguntan también si en la empresa se calcula la extra anteriormente a la nómina, el 17 y la nómina a fin de mes. No sé si has entendido muy bien la pregunta. Es decir, que se calcula antes la extra y luego la mensual, Sí, entiendo. entiendo que sí. Sí, de hecho, el proceso correcto sería, como os he comentado, primero entrar las incidencias, los conceptos variables, comprobación de IT y absentismos y posteriormente el cálculo de la paga extra y después la paga mensual. También preguntan, sin saber los variables de diciembre, no podemos hacer una simulación ni un cálculo que coja los previsibles datos de 2021, ¿no? Al tener que pagar la extra el día 15 es imposible saber los variables en esa fecha del mes de diciembre. Podéis hacer la simulación, pero los datos que os saldrían no son los correctos. Es muy importante primero los conceptos variables porque hay una subida de salario. En ese caso, después, al hacer la previsión, os subiría el tanto por ciento de IRPF. Vale, también preguntan si durante el año ha habido algún cambio en las retenciones entre lo que se retuvo en su momento y se presentó en Hacienda y lo que aparece ahora en el programa por recálculo de nóminas y modificaciones posteriores a la presentación del 111. ¿Cómo cuadro a fin de año el IRPF? Tendríais que marcar. Entiendo que se refiere a que hubo un cambio de salario y no se regularizó en su momento. Entiendo Sí, que es eso. Entraríamos dentro de la ficha del trabajador, en tributación, cálculo actual, calcular previsión y tenemos el aplicar regularización por otras causas. Es que es muy recomendable ya no solo a final de año, sino por cada mes que tenéis una IT y un cambio de salario, una subida de salario, se haga la previsión de IRPF. Es muy importante hacer eso. Si no, puede ser que luego a final de año es cuando puede que nos suba mucho el IRPF y no sepamos por qué. Así que tener en cuenta que cuando se entra una variable, una IT o hay un cambio en los datos del 145 de los trabajadores, es muy importante que hagáis la previsión. Pero en todo caso, sería aplicando la regularización por otras causas, vale. También dicen si podemos repetir cómo cargar los datos de los profesionales. de manera masiva. Entiendo que Sí, sí, pero no lo pone. personal, plantilla,
importar, exportar, exportar, formato, y es el formato 116, bases IRPF profesionales. Pondríamos la fecha, seleccionaríamos. En realidad, si aquí seleccionamos toda la empresa, tan solo nos saldrían los profesionales. No tendría en cuenta los trabajadores de cuenta ajena. Le daríamos a exportar. En mi caso, en esta empresa tan solo tengo un profesional, nos aparecerían todos y aquí podríamos cambiar la base y la cuota de IRPF. Guardaríamos y según donde lo tengamos guardado, buscaríamos el archivo y importar y ya está. Vale. A ver, nos comentan también, según indicas, la imputación de costes no se puede modificar. Para enviar a contabilidad no aparecen los importes sumados de aportación de la Seguridad Social del trabajador y la suma del total del TC1, solamente aparece la cuota empresarial. Es posible que se incluyan, ya que por resumen de nóminas aparece el listado en horizontal y no nos es muy práctico para la contabilización. Vale, pues nos apuntamos esta sugerencia y la pasaríamos para que se tenga en cuenta en próximas actualizaciones. Sí. Perfecto. También preguntan si calculo la paga extra y posteriormente meto las incidencias de diciembre para nómina, ¿se puede? Yo os aconsejo que no. Primero incidencias y luego extra. De poder se puede, pero ya no os aseguro de que os salga bien la previsión de ingresos. También comentan, en el apartado de cálculo de nóminas hay una pestaña que es enviar por mail al trabajador la notificación. ¿Hay alguna manera de desactivar esta pestaña y que no esté marcable? Para que no se marque por error. Igualmente, ¿se puede desactivar otras opciones? De enviar al trabajador. Me has dicho en cálculo, ¿no? En Sí, cálculo de en nómina. el apartado de cálculo de nóminas hay una pestaña que es enviar por mail al trabajador la notificación. En el caso que salga marcado por defecto, también tendríamos que pasarlo como sugerencia, porque imagino que ya debe funcionar así. Si quieres, también apúntale a Alba y lo miramos. Vale, perfecto. Y ya la última pregunta, una vez calculadas las nóminas y entregadas a los trabajadores, ¿hay una opción de cierre del mes para no volver a calcular este mes? La opción de proteger las pagas mensuales, eso sí que hay la opción. En el centro de hojas de salario seleccionaríamos la empresa, el trabajador o los trabajadores, la fecha de cobro, seleccionaríamos el trabajador que queremos bloquearle la paga y sería simplemente bloquear. En el caso de querer recalcularla, nos saldría un mensajito diciendo que está bloqueada y deberíamos de venir a centro de hojas de salario y lo mismo, desbloquear y procederíamos a calcular la paga. En el caso de la previsión de ingresos no hay opción, tan solo está para las pagas. Perfecto, Natalia. Pues no tendríamos más preguntas ya. Sí, perfecto, muchas gracias.